Muy buenos días, mi nombre es Patricia Espinosa, que les habla es psicóloga, especialista en el tema de salud sexual y reproductiva y en derechos humanos. Nos encontramos en este instante en la Secretaría de la Comisión Especial para los Refugiados, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Para usted, ¿qué es la homosexualidad? ¿Qué es la homosexualidad? Es una orientación sexual. ¿Qué opina de la violencia hacia la comunidad homosexual? ¿Qué opino? Que es totalmente incorrecto e inapropiado, porque todas las personas debemos aprender a ser respetuosas ante las, no solamente diversidades, sino a las orientaciones sexuales. Existen más de 3 orientaciones sexuales y muchas veces por tratar de imponernos, por creer que solamente la heterosexual es lo que se debe normar dentro de una sociedad, es que se generan tantos problemas. Para usted, ¿qué es peor, la discriminación o la violencia? Ambas. La discriminación es una forma de violencia. Aquí en nuestro país existen leyes que los protejan. ¿A quiénes? ¿A la comunidad? No, en realidad. ¿Y qué leyes cree que usted debería implementar? Que se deben implementar. Bueno, las últimas que teníamos con respecto al tema de protección, entre comillas, para la comunidad LGBT y el tema de la no discriminación son las que han sido derogadas y es lo que no deberíamos permitir, ¿no? Creo que lo que tendría que implementarse es en principio a nivel de currículo escolar una mayor educación con respecto al tema de las diferentes orientaciones sexuales, a lo que realmente significa la sexualidad, entender el tema de la no discriminación, no desde una perspectiva de tolerancia, sino desde una perspectiva de derechos humanos. Creo que eso es lo que se tiene que hacer. ¿Considera que la población homosexual es un público en situación de vulnerabilidad? Considero que todos nosotros en general somos personas vulnerables. En la medida en que no conozcamos nuestros derechos y no los hagamos respetar, todos vamos a ser vulnerables. Desde la perspectiva ciudadana, ¿por qué la población homosexual no ha ido considerado como igual o reconocida en sus derechos? Desde la perspectiva de la Ciudadanía. Bueno, porque creo que tiene que ver con una cuestión de información y educación, en la medida, insisto, en que las personas, primero en que no se hable de estos temas, en la medida en que nosotros comencemos a solamente creer que existe una forma de amar, una forma de sentir, una forma de emocionarnos, una forma, en la medida en que tratemos de normalizar o normativizar a todos, vamos a tener complicaciones. Y en efecto la ciudadanía muchas veces por la educación castrante por parte de la familia, de la misma sociedad y muchas veces por la injerencia de la iglesia, tanto católica, bautista, evangelista y etcétera, es que generan este tipo de desinformación. Desde una perspectiva diacrónica, ¿considera usted que en relación a su tema hay avance o proceso? Yo creo que desde esta mirada pienso que hemos avanzado, sí. No pienso que hemos retrocedido. Si te hablo de hace unos 10 años atrás, no era posible ver el tema, primero que no había el tema de las redes sociales. Creo que las redes sociales han ayudado mucho a poder visibilizar que existe un gran número de personas que pueden no tener una orientación sexual distinta a la heterosexual, y apoyamos a la comunidad LGBT sin ningún miedo, sin ningún temor. Creo que antes se tenía mucho más miedo de decir qué eres y qué sientes y cómo te sientes. Creo que ahora, si bien es cierto, hay todavía temor de hacerlo, creo que las personas están logrando manifestarse, tratando de ser libres y de saberse, sobre todo luchar por sus derechos. Creo que en realidad yo no lo veo como un retroceso, creo que estamos avanzando y se está avanzando mucho. Nos falta muchísimo, por supuesto, pero creo que vamos avanzando. ¿De qué forma nosotros estudiantes nos podemos comprometer con esta realidad por la que usted trabaja? Informándose, educándose, comprometiéndose, creyendo en el tema de los derechos, investigando. Creo que esa es una forma positiva. No se trata solamente de bajarte la aplicación del Facebook y ponerte la banderita de me enorgullece. Creo que se trata de entender
que las personas no se les debe juzgar por la forma en cómo aman, por la forma en cómo expresan su vida sexual, por la forma en cómo sienten o se enamoran. Las personas hay que verlas en su totalidad. Somos seres humanos y eso es lo más importante. ¿Considera usted que la universidad cumple una función en relación a la ciudadanía en el Perú? ¿Estamos hablando de alguna universidad en particular? Lo que sea. Si cumple con... Con la función en relación a la ciudadanía en el Perú. La verdad es que no estoy muy segura cuál es la temática que están manejando con respecto a la comunidad y con si hay grupos, si han permitido que, por ejemplo, lo que ha pasado en Católica, si hay una persona que es transmasculino o transfemenino y si pide ser llamada por su nombre, que se siente que lo identifica, no sé si la universidad tiene reparos en decir, tranquila, si tú quieres llamarte José, te llamo José. O sea, no sé en realidad cómo va, no podría dar una opinión al respecto, ¿no? ¿Cuál es la función que debe cumplir la universidad pública o privada en el fortalecimiento de la ciudadanía en el Perú? ¿Cuál es la misión, la forma? O sea, entender que el tema cruza por no solamente informar, se trata de fomentar a los ciudadanos el tema transversal de los derechos humanos. De eso se trata. Hablar de derechos, enseñarles qué son los derechos y hacer que ustedes luchen por sus derechos. Derechos que para muchas personas no necesariamente son los, digamos, los que me gustaría, pero acá los derechos no se hablan de si te gustan o no, son los derechos universales que cada uno de nosotros, independientemente del credo, raza, orientación sexual, color, qué sé yo, no sé, por el tema de la etnia, o sea, independientemente de si estudiamos, si vivimos en determinadas zonas, nos lo merecemos. O sea, eso es lo que se tiene que hacer. Ese es el tema verdadero de los derechos humanos. Eso es todo. Muchas gracias. Ok, a ustedes. Gracias. Buenos días, hoy nos encontramos con la doctora Fiorella Patricia Alvarado Marroquín, quien trabaja en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, y vamos a hacerle una serie de preguntas sobre el tema de la violencia hacia la comunidad homosexual. Para usted, ¿qué es la homosexualidad? Es tal como se encuentra definido actualmente, ¿no? Es la atracción de dos personas del mismo sexo. ¿Y qué opina de la violencia hacia los homosexuales? Lamentablemente nuestra sociedad no acepta una forma de pensar distinto, no acepta una forma distinta de amar. La violencia de por sí, sea para heterosexuales, homosexuales o para cualquier ser humano, debe ser condenada. En la actualidad, nuestro sistema de leyes no prevé o no da la fuerza necesaria a la violencia contra los homosexuales. Muchas veces esta violencia es sustentada erróneamente o la intentan justificar con el tema de la religión, simplemente porque creen de que Dios creó al hombre y a la mujer y se cierran en el sentido de que para ellos no existe otra forma de amar. Justifican la violencia en ese sentido, cosa que es condenable, ya que todas las personas tenemos los mismos derechos, sean que pensemos distintos, sean de que tengamos una orientación sexual distinta. Todos los seres humanos tenemos el mismo derecho ante la ley, ya sea ante la ley de los hombres y ante la ley de ¿Y para Dios. usted qué es peor, la discriminación o la violencia? Es como preguntar a una persona o a cualquier ser humano, ¿qué prefieres? ¿Que te golpeen o que te agredan verbalmente? Las dos situaciones, las dos acciones de los seres humanos son rechazables y deplorables, porque la violencia hacia un homosexual es para golpearlo, es como yo lo entiendo. Pero ¿qué pasa si con una palabra también a mí me ofenden? Porque me digan, oye, tú homosexual no sirves de nada, me están discriminando. Tanto no se debe permitir ni la violencia ni la discriminación. Se debe tener presente que los homosexuales tienen los mismos derechos que las personas heterosexuales, por el hecho de ser personas, no porque simplemente tengan un derecho superior ni nada por el estilo. Son personas que tienen derecho a vivir en un sistema de igualdad, a un sistema de que el Estado los proteja. Lamentablemente eso no se ve ni siquiera en las leyes, ni mucho menos
cuando tratan de prevalecer sus derechos ante alguna autoridad policial. Se sienten discriminados, se sienten desprotegidos, sienten de que el Estado no le da esa protección y se sienten personas que no tienen el mismo derecho por ser homosexuales o por pensar distinto. ¿Por qué cree usted que se consideran ciudadanos de segunda clase? Los ciudadanos de segunda clase se da porque se sienten discriminados en su mismo estado, en su mismo país. Es evidente, el Perú no está acorde a otras realidades de otros países. Por ejemplo, ni ir muy lejos, en Argentina se acepta el matrimonio entre homosexuales. ¿Por qué negarles ese derecho acá en el Perú? ¿O por qué, lamentablemente, llamarlos de otra forma? Unión civil. ¿Por qué no aceptar que dos personas se pueden casar? Porque simplemente son personas, ¿no? Pero no, el Estado se niega a darles ese derecho y no encuentran la protección de vida. Por eso es que se les considera personas de segunda clase, cosa que es errónea, cosa que está mal, cosa que se debe condenar, situación que debe ser condenada, situación que debe ser que los mismos homosexuales, y no solo homosexuales, heterosexuales, debemos luchar porque las personas tengan ese mismo derecho, que se regulen acá en el país, de que las personas sean iguales que las leyes sean iguales para todos. Ya que estoy tocando un tema específico, no se va a dar acá a los homosexuales por una simple razón, porque existe la religión de por medio, sea la religión católica, sea la religión cristiana, etcétera. La religión en el Perú pesa bastante, tanto así que permiten a que se discriminen sus derechos de otras personas. ¿Aquí en nuestro país existen leyes que protejan a los homosexuales? El año pasado, este año, el Poder Ejecutivo con las funciones delegadas que le dio el Poder Legislativo, que vendría a ser el Congreso de la República, mediante el Decreto Legislativo 1323, reguló el tema de la discriminación contra la orientación sexual. Ese fue un gran avance para la comunidad LGTB, porque con esto se trataba de frenar los crímenes de odio por el tema de la orientación sexual. Sin embargo, hace poco, el 4 de mayo, si más no recuerdo, el Congreso ha derogado esta norma. ¿Por qué? No se sabe. Pero eso es un retroceso para el tema de los derechos de la comunidad LGTB. Como ven, el Estado no procura proteger a los homosexuales. Para mí, y esto es una apreciación personal, el Estado ve a los homosexuales como personas que no tienen derechos, como personas que no sirven, como personas que son parias. Y si un país piensa que es así, si un país no protege a sus ciudadanos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué igualdad de derechos estamos hablando? El tema de la derogación de este decreto legislativo fue un gran retroceso. Fue condenado por varios organismos, por varias asociaciones LGTB. Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho nada para poder resarcir el daño que hemos cometido. ¿Qué leyes cree usted que se deberían implementar? En realidad, más que nada, yo no lo veo tanto por el tema de leyes. Efectivamente, el ordenamiento jurídico trata de proteger ya sea a las personas heterosexuales o personas homosexuales. Pero nada tratamos creando nuevas leyes si es que en nuestra sociedad no comenzamos a crecer, no comenzamos a pensar, no comenzamos a tolerar que se piense distinto. ¿Cómo comenzamos con esta función? Con los jóvenes, con ustedes, ¿no? Deben aceptar que una persona puede amar distinto, que una persona puede pensar distinto, que una persona puede ver la vida de otra manera distinta. Sin embargo, eso no significa que lo que ellos hagan esté incorrecto. Lamentablemente, nuestros legisladores o las personas que están en el Congreso de la República y en el Poder Ejecutivo no lo ven de esa manera, tienen una mentalidad muy cerrada, ya sea por intereses propios, ya sea por intereses de religión o ya sea por intereses políticos. Pero ¿de dónde se cambia esa situación con los jóvenes? Educando a los jóvenes de que el Estado necesita nuevas leyes, que el Estado necesita aprender a tolerar a las personas que piensen distinto. El Estado necesita respetar
a las personas que amen distinto. Si no comenzamos por nuestra sociedad, el Estado no puede hacer nada. ¿Cómo cree que deberíamos evitar esta violencia? Educando, ¿no? Educando a la sociedad, educando a los niños, aprendiendo a ser tolerantes. Si la educación no viene de casa, no exijamos a los políticos, no exijamos a los congresistas a que den normas. Es evidente, como ven, los congresistas no toleran a los homosexuales. Solamente escucharlos a ellos se escucha palabras de odio. Por eso hay que comenzar por casa, comenzar por los niños, comenzar por los jóvenes, indicarles de que las personas pueden amar de distinta manera, pueden ver el mundo de distinta manera, no la forma cuadriculada que estamos acostumbrados, sino hay una forma de ver distinta la vida. ¿Cómo podríamos cambiar esta situación? Ahorita les soy bien sincera, con los legisladores que tenemos, lo dudo. Pasarán años y años para que cambiemos a la sociedad. Pasarán años para que cambiemos a los legisladores que están ahí, que no entienden de que las personas homosexuales también tienen derecho. También tienen derecho a tener un matrimonio, a poder heredar, a poder tener los mismos derechos que tiene una persona casada, ¿no? Y no tanto para ir al matrimonio, sino a los mismos derechos que tiene una persona heterosexual, a vivir libremente, a vivir sin violencia, a vivir sin que la discriminen. No vamos a cambiarlo ahorita. Yo la verdad que veo ese tema imposible, pero sí tengo la esperanza de que la nueva generación sí cambie esa ideología, que cambie ese tipo de pensar y que el Congreso, que deja mucho que desear, sea cambiado. Y si tuviera un hijo homosexual, ¿cuál sería su posición frente a esto? Apoyarlo. Porque si lo que no encuentra en casa lo va a encontrar en la calle, y lo que va a encontrar en la calle no siempre es bueno. Porque va a encontrar personas que van a abusar de él, y no hablo de un abuso físico, sino un abuso mental, un abuso de sus derechos. Se van a querer aprovechar la vulnerabilidad de lo que no encontró en casa, ¿no? No te digo de que no me va a chocar, porque te mentiría. ¿Por qué? Porque la forma como yo fui criada fue de la forma cuadriculada, de la forma convencional, de que un hombre y una mujer se deben de amar. Sin embargo, eso no quiere decir que yo no acepte otras formas de pensar, otra forma de sentir, otra forma de que mi hijo o mi hija pueda amar a una persona de su mismo sexo. Si yo no lo apoyo, ¿quién lo va a hacer? No voy a esperar que un vecino lo apoye, de que un extraño lo apoye. El apoyo tiene que estar en casa. Y si tendremos que luchar contra la sociedad, lo luchemos. Pero es mejor estar juntos a que se vaya y no sepan más de él. Y finalmente, ¿qué opina de la unión civil? Yo no estoy de acuerdo, pero no porque no quiero que dos personas se unan, sino porque para mí lo que vale es el matrimonio. La unión civil ni siquiera se la llaman como unión de hecho, como está regulado en el Código Civil. Se le llama, tiene otra denominación, unión civil. ¿Por qué comenzar con una denominación al discriminarlos? O es el matrimonio o es la unión de hecho, para personas de igual sexo o de distinto sexo. Yo no estoy de acuerdo con la unión civil, no porque no quieran que dos personas se junten, sino porque simplemente no hay que llamar de manera distinta a algo que se encuentra regulado en nuestro Código Civil. Bueno chicos, eso ha sido todo por la entrevista. Gracias doctora Fiorella Alvarado por brindarnos su tiempo. Y bueno, hasta la próxima. Chao.